Este es el cuarto video de la actividad virtual obligatoria sobre el tejido y sistema nervioso. Mi nombre es Norma González y les voy a presentar en este video el sistema nervioso. Vamos a ver sus divisiones: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y las características de muchos de los órganos que encontramos en estas divisiones. El sistema nervioso regula tanto la actividad de los diferentes sistemas corporales como la relación del organismo con el medio externo. Tradicionalmente se lo ha dividido en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, órganos localizados dentro de cavidades óseas. Más adelante veremos que en este sistema nervioso central el tejido nervioso se organiza en dos grandes componentes, que son la sustancia gris y la sustancia blanca. El sistema nervioso periférico, por su parte, está representado por nervios, ganglios nerviosos y órganos receptores periféricos. Esta es una división que resulta útil para estudiar el sistema nervioso, pero que sin embargo no refleja su verdadera organización anatómica, debido a que si pensamos, por ejemplo, que los nervios están en el sistema nervioso periférico, están compuestos por fibras nerviosas, estas fibras nerviosas se originan en cuerpos neuronales que están ubicados dentro del sistema nervioso central. Así, desde el punto de vista funcional, se describe un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es de control mayoritariamente voluntario o consciente, es el responsable de recoger la información sensorial periférica, de procesarla y de ejecutar respuestas a través del aparato locomotor. En el caso del sistema nervioso autónomo o vegetativo, su control es involuntario y está encargado de monitorear y coordinar la función de los órganos internos. El sistema nervioso autónomo regula así la actividad de la musculatura visceral, de la musculatura cardíaca y de las secreciones glandulares. Se trata de un sistema esencialmente motor, pero contiene también fibras sensitivas que reciben y trasladan estímulos desde el interior del organismo, lo que se denomina la interocepción. A pesar de su nombre de autónomo, no funciona de manera independiente, sino que está subordinado a las órdenes del sistema nervioso central. El término autónomo es esencialmente, desde el punto de vista del concepto funcional, ya que anatómicamente está compuesto por núcleos ubicados en el sistema nervioso central que emergen a partir de este a través de los nervios craneales y espinales para hacer sinapsis en ganglios autónomos, ganglios nerviosos autónomos, situados en el recorrido de las fibras. El sistema nervioso autónomo, según su funcionalidad y anatomía, está dividido en divisiones: la división simpática, la división parasimpática y la división entérica. Las divisiones simpática y parasimpática con frecuencia inervan los mismos órganos y en este caso las acciones suelen ser antagónicas. Por ejemplo, en el caso de la división simpática, aumenta la frecuencia de la contracción del músculo cardíaco, en tanto que la división parasimpática sobre ese músculo cardíaco lo que hace es reducir la frecuencia de contracción. La división entérica corresponde a un conjunto de neuronas dentro de la pared del tubo digestivo. Es el encargado de controlar la movilidad, la contracción de la pared intestinal, las secreciones exócrinas y endócrinas y el flujo de sangre a través del tubo digestivo.
Hecha la presentación anterior acerca de las divisiones del sistema nervioso, vamos a ver ahora el sistema nervioso central. Este está compuesto por el encéfalo, ubicado en la cavidad craneana, y por la médula espinal, alojada en el conducto vertebral. El sistema nervioso central está protegido por el cráneo y las vértebras y está rodeado por tres membranas, que son de tejido conjuntivo, denominadas de manera colectiva como meninges. El encéfalo es la porción más rostral del sistema nervioso central y se continúa caudalmente con la médula espinal. Sus diferentes órganos derivan de las vesículas primarias y secundarias, algunas de las cuales se encuentran representadas en la imagen. Vamos ahora a pasar a considerar cómo está dispuesto el tejido nervioso en el sistema nervioso central. Cuando observamos una pieza anatómica en estado fresco, como esta proveniente de una oveja, vemos que en los órganos del sistema nervioso central se aprecian áreas de diferente coloración, probablemente sean más notables en la región del cerebelo. Estos fueron denominadas sustancia gris y sustancia blanca por los primeros anatomistas que abordaron el estudio de estos órganos. La sustancia gris vamos a ver que contiene a los somas neuronales con las fibras que parten y llegan de ellos. Histológicamente, entonces, encontramos en la sustancia gris, como les comentaba recién, los cuerpos o somas neuronales con fibras que parten y llegan de ellos. Esto le confiere este aspecto que están viendo en la imagen de la izquierda. Los espacios entre los somas neuronales, que son bien evidentes en esta imagen, reciben el nombre de neurópilo e incluyen todo el entramado de axones amielínicos, dendritas y células gliales. En cambio, si miramos la otra imagen, que corresponde a la sustancia blanca, vemos que predominan las fibras con diferente grado de mielinización. La mielina es la responsable del aspecto blanco, del color blanco, en estado fresco. Ahora bien, en las distintas partes del encéfalo, la sustancia gris adopta diferentes configuraciones. Puede disponerse como una capa continua y superficial que se denomina corteza. Ejemplos de esta disposición la encontramos en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa. También puede disponerse en núcleos que consisten en agrupaciones de cuerpos neuronales circunscriptos que están inmersos en haces de sustancia blanca. Los núcleos abundan en el bulbo raquídeo, en el puente, el mesencéfalo y el diencéfalo, aunque también se encuentran en el cerebelo y en el telencéfalo. Una tercera configuración que adopta la sustancia gris es la de redes de neuronas que están inmersas en la sustancia blanca y se denomina formación reticular. Estas formaciones es característica de algunas partes del bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Como vemos en la imagen, a nivel de la médula espinal, la sustancia gris es central y está rodeada por la sustancia blanca. La sustancia blanca, tanto en la médula como en el encéfalo, se dispone en haces o fascículos que pueden proyectarse a grandes distancias, asociarse con otras estructuras más cercanas o incluso entrecruzar esas fibras nerviosas con sus homólogos contralaterales. De los órganos que componen el sistema nervioso central, me voy a detener en tres de ellos: el cerebro, en particular la corteza cerebral, el cerebelo y la médula espinal, como tienen indicado acá. Recapitulando un poco, recordemos que el telencéfalo es la porción más desarrollada del encéfalo en las aves y en los mamíferos. Con una observación directa podemos ver que se destacan los grandes hemisferios cerebrales y los bulbos
olfatorios. En la profundidad de estos hemisferios se encuentran los ventrículos laterales. La sustancia gris se presenta en la parte más superficial de los hemisferios y constituye lo que denominamos el córtex o corteza cerebral. La sustancia blanca, como vamos a ver más adelante, se dispone en una posición interna. La corteza cerebral se divide en un neocórtex, paleocórtex y arquicórtex. Esta división responde a criterios anatómicos, funcionales y también filogenéticos. El paleocórtex está relacionado con la función olfatoria y está compuesto por estructuras filogenéticamente antiguas como los bulbos olfatorios y los pedúnculos. Más antigua todavía, desde el punto de vista evolutivo, es la porción de la corteza denominada arquicórtex. Nos interesa el neocórtex, que es la porción más desarrollada en los mamíferos domésticos, representa aproximadamente un 90% de la corteza cerebral y en la superficie del neocórtex presenta circunvoluciones separadas por surcos que tienen un patrón que resulta constante para una misma especie, pero es diferente entre especies. El neocórtex es el sitio de origen de todos los movimientos voluntarios y semivoluntarios y también es el punto final para todas las vías sensitivas conscientes, incluyendo todos los sentidos menos el del olfato. Desde la superficie en contacto con la pía madre hacia la sustancia blanca, el neocórtex presenta varias capas que las vamos a ver en la siguiente imagen. Para observar las capas del neocórtex vamos a recurrir a esta imagen que muestra con poco aumento todo el espesor de sustancia gris y en la base de la imagen encontramos una pequeña cantidad de sustancia blanca. Ha sido coloreado con azul rápido Luxor y también se ha aplicado la técnica del PAS. Veamos entonces las capas. La primera capa es la capa molecular que se encuentra inmediatamente por debajo de una de las meninges, la pía madre que está representada con las letras PM. Esta capa molecular tiene un equivalente en el cerebelo. Vamos a ver que hay una capa con el mismo nombre. Se caracteriza por la abundancia del neurópilo, en este caso representado por abundantes células gliales y fibras que discurren paralelas a la superficie. Como ven en este pequeño sector ampliado, encontramos que hay muy pocos cuerpos neuronales que están muy dispersos. El límite entre todas las capas está señalado a través de una línea de puntos, pero en el preparado no se pueden identificar con total claridad. Digamos que esta línea de puntos es una ayuda para poder identificar cada sector. La segunda de las capas es la capa granulosa externa. Está formada por pequeñas neuronas que tienen un núcleo voluminoso que, a semejanza de lo que vamos a ver en el cerebelo, se denominan gránulos. En la imagen ampliada, la que tiene el número 2 en romano, corresponde a las células que se identifican como CG. En este caso, el neurópilo está muy desarrollado, contiene prolongaciones de esos granos y de neuronas de otras capas que llegan aquí para hacer sinapsis. Otro tipo celular característico de esta capa granulosa externa son las células piramidales pequeñas que están identificadas, como les marco acá, como PC. La tercera de las capas es la capa piramidal externa. En este caso, los somas predominantes tienen forma de pirámide, de ahí el nombre de la capa,
Estas células tienen su base orientada hacia la sustancia blanca y el ápice apunta hacia la capa granulosa externa. Desde la base de estas células parten los axones hacia la profundidad y donde se incorporan a la sustancia blanca para dirigirse luego a otras partes de la corteza. Las dendritas, localizadas en la región apical, llegan hasta la capa molecular. La cuarta de las capas corresponde a la capa granulosa interna, que se caracteriza por una alta densidad de granos, donde también abundan las células gliales, que es lo que podemos ver en esta imagen ampliada. Quinta capa, la capa piramidal interna. Está formada por células piramidales similares a las de la capa piramidal externa, pero en este caso son de mucho mayor tamaño. Las dendritas están dirigidas hacia la capa molecular y los axones constituyen el inicio de las vías piramidales, una de las vías motoras más importantes. Los axones de algunas de estas células son muy largos y llegan a la médula espinal. La característica de esta capa de células piramidales internas es el gran tamaño de las células, que a veces hacen que esta capa se denomine como de las células piramidales grandes. La última capa, la capa sexta, es la capa polimorfa o multiforme, que debe su nombre a que contiene neuronas de diferentes formas, entre las cuales se pueden destacar, como vemos en este sector ampliado, las células piramidales y otras denominadas células fusiformes, identificadas como FC acá. El neurópilo en esta capa también está muy desarrollado y no presenta una demarcación precisa entre la capa polimorfa y la capa de sustancia blanca subyacente. Las características de algunas zonas del neocórtex presentan algunas diferencias con esta presentación general, pero se puede hacer una conceptualización mayor considerando que en las áreas motoras vamos a encontrar predominio de las células piramidales. Por último, quisiera destacar que en la sustancia blanca podemos ver en este sector ampliado la presencia de núcleos de células que pertenecen a la glía, los que están marcados como NN, y también el aspecto fibrilar característico de la sustancia blanca. De aquí vamos a pasar a otro de los órganos, que es el cerebelo. El cerebro posterior o rombencéfalo está compuesto por el bulbo raquídeo, el puente y el cerebelo. El cerebelo se ubica por encima del bulbo y del puente y constituye el techo del cuarto ventrículo. En su anatomía está formado por una parte central impar, denominada vermis, y por dos hemisferios cerebelosos laterales. La superficie de este órgano es muy irregular debido a que presenta numerosas circunvoluciones separadas entre sí por surcos. Al corte sagital, como vemos en esta imagen coloreada con hematoxilina de eosina y con poco aumento, vemos que la sustancia blanca se dispone como las ramas de un árbol, lo que está indicado con SB, donde cada rama queda recubierta externamente por la sustancia gris cortical, identificada como SG, que corresponde a la corteza cerebelosa. La corteza cerebelosa se organiza en tres capas, que las podemos ver con un poco más de detalle en la segunda imagen. Estas capas de afuera hacia adentro se denominan capa molecular, capa de las células de Purkinje y la capa granulosa. Les voy a detallar entonces ahora cada una de estas capas. La capa molecular está compuesta por escasos cuerpos neuronales. Si se fijan, hay
puntitos que corresponden a esos cuerpos neuronales. También hay células gliales y una importante cantidad de neurópilo constituido especialmente por las dendritas de las células de Purkinje, que están dirigidas hacia ese sector, y las prolongaciones de varios tipos de interneuronas. Las células las vamos a ver con un poco más de detalle en la siguiente imagen. La capa de células de Purkinje está constituido por los somas alineados de estas células, que son las más características de la corteza cerebelosa. Se trata de neuronas grandes y piriformes, cuyos somas están muy cercanos unos de otros, formando una capa simple. El núcleo es voluminoso, de cromatina laxa, con un nucleolo muy evidente, y las dendritas están muy ramificadas, forman lo que se denomina un árbol dendrítico, proyectado hacia la capa molecular. El axón, que es difícil de ver a veces, se encuentra dirigido hacia la sustancia blanca. El axón atraviesa primero la capa granulosa y luego la sustancia blanca para alcanzar núcleos cerebelosos profundos. Los axones de estas células, de las de Purkinje, constituyen la única vía eferente de la corteza cerebelosa. Por último, la capa granulosa, que es la más profunda, está densamente poblada por pequeñas neuronas de núcleo muy denso que se denominan granos. La gran densidad de estas células es lo que determina la intensa basofilia de la zona. Reciben sinapsis de axones provenientes de la corteza cerebral, del sistema vestibular y de la médula espinal. Existen en esta capa también algunas neuronas más grandes, denominadas neuronas de Golgi, y visto con mayor detalle, aunque no se muestra en la imagen, se encuentran áreas eosinófilas que corresponden a los glomérulos cerebelosos, el sitio donde se realizan extensas e importantes sinapsis. Vemos en la siguiente imagen un poco más de detalle acerca de los diferentes tipos celulares de cada una de estas capas. Esta es una imagen esquemática de la corteza cerebelosa, donde cada una de las capas ha sido identificada con un color diferente. En la capa molecular encontramos interneuronas. Uno de esos tipos son las células estrelladas, que están localizadas en la zona más externa. Se relacionan con las dendritas de las células de Purkinje. También encontramos más internamente, más profundamente en la capa molecular, las neuronas en cesto, que están identificadas con el número 2, que presentan las dendritas dirigidas hacia la superficie del órgano y hacen sinapsis con unas fibras paralelas que se encuentran en esa región. Las células reciben este nombre de encesto por la forma en que sus colaterales envuelven a las células de Purkinje. Como se puede observar en la imagen, las de Purkinje están representadas por unos elementos de color verde en la capa amarilla. La capa de las células de Purkinje ya la he descrito, y la característica que presentan estas células, que podemos ver acá bien representado, es el axón dirigido a través de la capa granulosa hacia la sustancia blanca, y también la presencia de ramas que van a participar en sinapsis a nivel de la capa granulosa. En la capa granulosa precisamente podemos encontrar las células denominadas granos, las que están denominadas con el número, numeradas con el número 5, que reciben sinapsis de axones provenientes de la corteza cerebral, del sistema vestibular y la médula espinal.
Estos granos cerebelosos realizan además sinapsis entre ellos mismos y conectan con sus axones que están dirigidos hacia la capa molecular, donde forman estas fibras paralelas que pueden ver en la capa molecular, que son sinapsis excitatorias con las dendritas de las células de Purkinje. También está reflejado en la imagen. Otras neuronas de esta capa granulosa son las que están indicadas con el número 4, las neuronas de Golgi, que son neuronas más grandes, de hecho son las más grandes del cerebelo. Tienen sus dendritas dirigidas hacia la capa molecular, donde hacen sinapsis con las fibras paralelas que veíamos recién. En lo que hace a los granos cerebelosos que no están representados acá, en su totalidad corresponden a la sinapsis entre los granos que veíamos recién, los indicados con 5, y unas fibras nerviosas provenientes de prácticamente todo el sistema nervioso central, que son fibras aferentes, se denominan fibras musgosas, que hacen sinapsis entonces a nivel de los glomérulos. Por último, algunas palabras acerca de las funciones del cerebelo. El cerebelo no inicia los movimientos de manera activa, sino que procesa y modifica los impulsos iniciados en la corteza motora. De esta manera, el cerebelo interviene en la regulación del tono muscular y también en el mantenimiento del equilibrio, basándose en las aferencias que recibe del sistema vestibular, del oído interno y de la retina. Este es el tercer órgano del sistema nervioso central que les voy a presentar, la médula espinal. Es un órgano ubicado dentro del canal vertebral que se continúa cranealmente con el bulbo raquídeo del encéfalo. Habitualmente su forma se describe como un cilindro, pero esta forma y el diámetro de la médula espinal no son homogéneos debido a que presenta engrosamientos en aquellos sitios donde se originan los nervios destinados a los miembros. En la línea media, la médula espinal es recorrida por un surco dorsal, que se los marco acá, y en la región ventral se encuentra una fisura ventral, marcada con VF. A intervalos regulares llegan y emergen de la médula espinal las raíces nerviosas dorsales y ventrales que lateralmente se van a reunir para formar los nervios raquídeos del sistema nervioso periférico. En este caso pueden ver representadas, pueden ver tomadas en el corte las raíces dorsales de estos nervios. En el corte transversal que estamos viendo de la médula con poco aumento y procesado con una impregnación argéntica, podemos identificar dos zonas. La sustancia gris central con forma de H o de mariposa, que contiene principalmente somas neuronales y sus prolongaciones. En el centro presenta un conducto, el conducto central o conducto del epéndimo, y alrededor de la sustancia gris encontramos la sustancia blanca, que está en contacto directo con la pía madre, la más interna de las meninges, que acá está señalizada como pía, es esta membrana delgadita que rodea entonces a la médula espinal. Las dos porciones verticales de la H se subdividen en astas dorsal, lateral y ventral. Las astas dorsales, identificadas acá como DH, contienen neuronas sensitivas que reciben a los axones aferentes somáticos y viscerales. Las astas laterales contienen las neuronas motoras del sistema nervioso autónomo y las astas ventrales, indicadas acá como VH,
contienen las grandes neuronas multipolares responsables de la inervación motora somática. Los axones de estas neuronas de las astas ventrales y también de las laterales emergen de la médula espinal por las raíces ventrales de los nervios raquídeos. En todas las áreas de la sustancia gris, además de estas neuronas que les mencioné, existen un número muy importante, muy abundante, de otras neuronas más pequeñas que son las interneuronas. Estas interneuronas se encargan de conectar con neuronas de otros segmentos más distantes de la médula espinal o incluso con neuronas del lado contralateral del mismo segmento. Entre estas neuronas se encuentran oligodendrocitos perineuronales, astrocitos protoplasmáticos y células de la microglia. La porción horizontal que conecta ambas regiones, ambas porciones verticales de la H, se denomina comisura gris y, como les comentaba, contiene en su interior un conducto, el conducto central o conducto del epéndimo, revestido por células de la glía ependimaria. La sustancia blanca de posición periférica, como les comentaba recién, está formada por haces o fascículos nerviosos, en su mayoría mielínicos. No puede hacerse una distinción independiente de cada uno de estos fascículos con las técnicas de rutina, pero se puede generalizar que la mayor parte de las fibras discurren longitudinalmente, es decir, paralelas al eje mayor del órgano, motivo por el cual cuando vemos secciones como esta en un corte transversal, las fibras las vemos cortadas transversalmente. Estas fibras llevan y traen información desde y hacia el encéfalo y conectan distintos segmentos medulares. En líneas generales, los fascículos dorsales transportan solo información sensitiva, mientras que los más ventrales llevan información motora y sensitiva. En lo que hace a la descripción más histológica, más de detalle, de al menos el cerebelo y la médula espinal, cuentan con materiales alojados en el aula virtual, donde se les describe el detalle de la histología de estos órganos con suma precisión y de acuerdo a los objetivos de observación planteados para cada uno de los preparados histológicos. El sistema nervioso central se encuentra protegido, además de los huesos que lo contienen, por las meninges, que son membranas de tejido conectivo que rodean a la médula espinal y al encéfalo y se interponen entre estos órganos y las vértebras o el cráneo respectivamente. Las tres membranas se denominan dura madre, aracnoides y pía madre. La membrana más externa es la dura madre, también denominada paquimeninge, la señalo acá, la dura madre. Está compuesta por tejido conectivo denso que presenta fibras elásticas entre sus fibras colágenas. A nivel del cráneo, la dura madre se fusiona con el periósteo, como lo vemos en la imagen, y forma pliegues que se internan entre los hemisferios cerebrales, lo que se denomina la hoz del cerebro, y también entre estos y el cerebelo, y en este caso hablamos de la tienda del cerebelo. A nivel de la columna vertebral, la dura madre se fusiona con las vértebras, quedando entre ambas estructuras un espacio, el denominado espacio epidural o peridural, que es de interés clínico. En el espesor de la dura madre se encuentran senos venosos donde drena el excedente de líquido cefalorraquídeo. La cara interna de la dura madre está revestida por un epitelio plano simple, como se puede ver en este pequeño sector de la imagen. Este epitelio está orientado hacia el espacio subdural que lo separa de la aracnoides.
Las dos restantes meninges, la aracnoides y la pía madre, son denominadas en conjunto como leptomeninges o meninges blandas. Están constituidas por tejido conectivo laxo. En el caso del aracnoides, este tejido conectivo laxo presenta abundantes fibras elásticas y ambas caras están recubiertas por un epitelio plano simple con células unidas mediante uniones de tipo ocluyentes. Esto se puede ver en la imagen histológica, los núcleos aplanados de este epitelio plano simple. La cara externa de la aracnoide se orienta hacia el espacio subdural que lo separa de la dura madre, es este espacio de acá. El espacio está atravesado en toda su extensión por trabéculas delgadas, estas pequeñas conexiones que ven ahí, cubiertas por epitelio plano simple que provienen del aracnoides y se insertan en la pía madre. Acá también podemos ver una de estas trabéculas de tejido conectivo con una cubierta epitelial. La más interna de las meninges es la pía madre. Está íntimamente adherida al tejido nervioso, como hemos visto en algunos cortes y como van a ver seguramente en la observación de los preparados histológicos. La pía madre acompaña en los diferentes órganos a las hendiduras y circunvoluciones. Esta membrana está cubierta internamente por las terminaciones de los astrocitos, las prolongaciones de los astrocitos, formando la membrana limitante glial interna. Externamente la reviste un epitelio plano simple que se continúa con el de las trabéculas aracnoides. Lo podemos ver acá, el epitelio plano simple no se muestra la continuidad con las trabéculas aracnoides. El tejido conectivo de la pía madre contiene fibras elásticas y fibras colágenas delgadas y entre ellas se pueden encontrar algunos fibroblastos y macrófagos. La pía madre se encuentra muy vascularizada y por ella transcurren las arterias que irrigan al encéfalo y a la médula. Cuando estas arterias ingresan al tejido nervioso, la pía madre emite una vaina que las acompaña, dejando un espacio alrededor de ellos denominado espacio de Virchow-Robin. Podemos ver acá cómo la bandita celeste que corresponde a la pía madre acompaña a esta arteria. Queda acá un espacio, el espacio de Virchow-Robin, que está en comunicación directa con el espacio subaracnoideo. En este tramo del video les voy a presentar el sistema nervioso periférico. Recordemos que está compuesto por nervios que contienen fibras nerviosas y ganglios nerviosos en los que se ubican cuerpos neuronales que no corresponden al sistema nervioso central, están localizados por fuera de él. Vamos a empezar con los nervios periféricos. Los nervios periféricos consisten en fibras nerviosas mielínicas y amielínicas organizadas por envolturas de tejido conectivo. Los nervios en estado fresco presentan un color blanquecino debido a la gran cantidad de mielina y colágeno que contienen. Las capas de tejido conectivo que organizan a estas fibras nerviosas se denominan desde afuera hacia adentro, como está anotado acá, epineuro, perineuro y endoneuro. Vamos a ir describiendo cada uno de ellos en las imágenes histológicas también. El epineuro es el responsable de agrupar varios fascículos y rodear externamente al nervio. En este caso, en esta imagen con poco aumento, coloreada con hematoxilina eosina, vemos
varios fascículos rodeados entonces por el epineuro. Lo vemos acá en esta imagen de mayor aumento, corresponde a esta región de acá, que como les comentaba está formado por tejido conectivo denso, irregular, contiene los vasos sanguíneos que penetran hacia el interior del nervio para nutrir a las fibras nerviosas. El epineuro puede contener, en el caso de nervios grandes, abundante tejido adiposo, y en el caso de nervios muy delgados, el epineuro puede faltar. Hacia el interior del nervio, por dentro del epineuro, encontramos el perineuro. El perineuro está formado por una o más capas de células particulares que se denominan miofibroblastos, que tienen aspecto epitelioide. Se pueden distinguir bien en este pequeño sector que marco acá. Las células que se denominan miofibroblastos contienen una cantidad apreciable de filamentos de actina, están unidos entre ellos por uniones de tipo ocluyentes. Junto con la microcirculación constituyen una barrera entre la sangre y el nervio, similar a la barrera hematoencefálica, pero esta es de naturaleza más permeable. Limita la entrada de células inmunitarias como los linfocitos y las células plasmáticas, que quedan entonces excluidas de las zonas más internas del nervio. Rodeando a cada una de las fibras nerviosas vamos a encontrar como la envoltura más interna al endoneuro. Este endoneuro entonces cubre íntimamente cada axón, consiste en una lámina de delicadas fibras reticulares que se encuentran ubicadas inmediatamente por fuera de la lámina externa de la célula de Schwann. Recordemos que en el sistema nervioso periférico las células de Schwann son las células que participan en la formación de la mielina. Los vasos sanguíneos son de tipo de los capilares y son escasos. Hay algunas otras células, además de las células de Schwann en el endoneuro. Se trata de unos pocos fibroblastos y de algunos macrófagos. Para poder comprender qué es lo que se ve en un nervio en líneas generales, tenemos que recurrir a la observación de cortes, tanto transversales como los dos primeros que tenemos en la pantalla, y también cortes longitudinales. Con un mayor detalle de los cortes transversales, podemos apreciar que en el interior de cada haz de fibras nerviosas se observa en corte transversal el axón como un pequeño puntito, rodeado por un espacio que corresponde a la mielina, lo que está señalado con M, que recordemos la mielina con su alta composición lipídica resulta disuelta en la preparación histológica de rutina, de ahí el espacio blanco que se ve. Sin embargo, este espacio queda limitado periféricamente por la presencia de el neurilema, que está señalado en este sector, lo que corresponde a la vaina de Schwann, y en algunos casos se puede también identificar la presencia del núcleo de las células de Schwann, como esta que está señalada acá. Los otros núcleos que pueden verse dispersos corresponden a los fibroblastos y macrófagos que les comentaba recién. En cortes longitudinales se puede apreciar el patrón de ondas característico de las fibras nerviosas, este aspecto ondulado que se ve acá. Nuevamente también podemos encontrar la presencia de los axones cortados longitudinalmente, la presencia de la mielina en algunos sectores como este y este. Y también en este caso se puede observar esta constricción en la fibra nerviosa, donde está como arrugada,
aplastada, que corresponde a un nódulo de Ranvier. Los nódulos de Ranvier son los lugares en donde se encuentran los dos extremos de sendas células de Schwann. Vamos a continuar ahora entonces con los ganglios nerviosos. Los ganglios nerviosos son agrupamientos de cuerpos neuronales situados fuera del sistema nervioso central. Si miramos las dos imágenes que tenemos de dos ganglios diferentes, podemos ver que tienen de todas maneras elementos comunes. Vamos a encontrar los cuerpos neuronales indicados como CB, que están rodeados por células satélite. En los ganglios también se encuentran fibras nerviosas, señaladas como NF, y tejido conectivo. En líneas generales, los ganglios nerviosos son órganos esféricos recubiertos por una capa de tejido conectivo que se ve bien en esta imagen donde estoy señalando. La envoltura entonces de una cápsula de tejido conectivo. Algunos ganglios, conocidos como los ganglios intramurales, son una excepción a la presencia de esta cápsula de tejido conectivo propia. Están inmersos en la pared de diversos órganos, son acúmulos entonces neuronales en las paredes de los órganos, por ejemplo se encuentran en el tubo digestivo, y estos ganglios intramurales carecen de cápsula de tejido conectivo propio. En el caso de los ganglios dorsales, reciben fibras aferentes que llevan impulsos hacia el sistema nervioso central. Según la ubicación, los ganglios se dividen en craneales, y que están en relación con los nervios craneales, y ganglios espinales relacionados con las raíces dorsales de los nervios espinales. En el caso de los ganglios espinales, se van a caracterizar por presentar el soma de neuronas que son de tipo sensitivo y pseudo unipolar. En el caso de los ganglios del sistema nervioso autónomo, pueden ser multipolares y presentar entonces un aspecto estrellado. Esto es lo que precisamente se puede observar en los cuerpos celulares del ganglio simpático, la presencia de un cuerpo voluminoso con varias proyecciones. En el citoplasma de las células, la presencia de plaquitas del retículo endoplasmático rugoso, un núcleo importante de cromatina laxa con el nucleolo visible. En este caso también, además de ver los somas neuronales, podemos ver la presencia de fibras nerviosas. En el caso del otro ganglio, el ganglio de la raíz dorsal, vemos la presencia de varios cuerpos neuronales voluminosos, también grandes, la presencia de fibras nerviosas, y en este caso también se pueden apreciar la presencia de las células satélite que estaban presentes también en el otro ganglio, pero en este caso quizás sean más fáciles de ver y pueden identificarse por su pequeño tamaño en relación a la neurona y el hecho de que son núcleos muy aplanaditos. En esta región en particular ha quedado señalado un corte que ha sido tangencial, que tomó solamente estas células capsulares y no tomó el citoplasma de la neurona. Finaliza entonces acá este cuarto y último video. Les recuerdo, mi nombre es Norma González y les deseo un recorrido exitoso en este curso tan apasionante.